Pero también están estas conversaciones también que forman parte efectivamente del sumario de una de las tramas de hidrocarburos, porque hay varias, sobre las que, por cierto, nadie habla. Nadie habla de las conexiones con el Partido Popular. Nadie habla de conversaciones de los protagonistas de estas tramas, donde ahí sí que estamos hablando de cientos y cientos de millones de euros defraudados. De la Guardia Civil quedan WhatsApps donde incluso se le pide información sobre causas judiciales, alguna intercesión con algún juez, se le pide intermediación también con el señor Catalá, exministro de Justicia, exsecretario de Estado de Transportes, con su propia hermana, delegada de la Agencia Tributaria de Madrid. Se le piden reuniones en el Ministerio de Fomento, siendo yo ministro, y de los cuales salen satisfechos de las reuniones en el Ministerio de Fomento, no sé con quién, y con la Dirección General de Tráfico, y todo esto se lo va procurando el señor Bonilla. Vamos a ver, a mí me sorprende mucho toda la expectación. Se cayó. Era que es que me están mandando WhatsApps y cada vez que me mandan un WhatsApp, claro, este teléfono se cae. El contenido es tan fuerte que se tumba el móvil. Claro. Es normal, José Luis. Los WhatsApps de Ábalos, Pido que no muy me manden famosos, WhatsApp, por otra por favor. parte. Sí, sí. Yo expuse todo esto en un documento de alegaciones al Congreso de los Diputados cuando se planteó el suplicatorio por parte del Tribunal Supremo. Lo dejé por escrito y dejé en ese mismo documento buena parte de las capturas de las conversaciones entre el señor Canavés y el señor Bonilla, que forman parte de una causa judicial de la trama de hidrocarburos. Por lo tanto, respecto a algún comentario que he oído de que son conversaciones privadas, hombre, lo son, tanto como las que me implican a mí en otro caso, en el caso este en concreto por el que estoy investigado. Exactamente igual de privadas, solo que la divulgación que tienen que ver mis conversaciones o las de terceros que tienen que ver conmigo, pues tienen un tratamiento muy superior, mucho más libérrimo que el que puedan tener estos otros. Bueno, yo lo publiqué entonces en ese documento, o mejor dicho, lo recogí en ese documento que presenté a la Comisión del Estatuto de los Diputados y no tuve ningún efecto. Me llama, pues, lo primero la atención que 5 meses después esto constituía una gran exclusiva cuando en mi caso pues no se tuvo ninguna consideración ni por parte de la Comisión ni por parte de la Mesa del Congreso, ya que está también el señor Pisarello ahí. Pedí incluso amparo a la Mesa del Congreso y se me denegó en 2 ocasiones y con 2 motivos que, en fin, tendrán su recorrido posterior. Pero no me quiero perder. Por lo tanto, yo planteé estas conversaciones donde evidentemente trataba de manifestar algo, y es que el origen de este caso tiene que ver con una investigación extrajudicial. Lo que dice el señor Bonilla es que él recoge una información, luego admite que le llegó una información, la transcribe y la pasa a otro equipo, sigue suponiendo lo mismo, que hay una investigación sin amparo judicial previa a la apertura de cualquier causa. Lo llevara él o no lo llevara. Pero es evidente que esto de todas formas se despejaría de un modo muy sencillo. Y es atendiendo a un ruego que he hecho reiteradamente. Y lo he planteado también a través del Parlamento, con preguntas muy concretas y sobre todo a raíz de conocer que determinados diputados de Podemos en su día fueron investigados. Es decir, se consultaron sus bases de datos. Yo vengo pidiendo reiteradamente con la oposición del Ministerio del Interior que se consultan esas bases de datos, si es verdad que se me ha investigado. Y el tema quedará resuelto. Sobrará mi palabra, sobrarán mis hipótesis y mis aventurerismos, pero también los de la otra parte. ¿Pero a qué te refieres, Ábalos? Que se te ha investigado está claro, porque hemos visto hasta WhatsApps tuyos en informes. Quiero decir, o sea, pero eso... yo estoy hablando de antes de que yo fuera investigado formalmente. Y yo he planteado ejemplos claros, por ejemplo, interceptación de mis comunicaciones siendo yo presidente de la Comisión del Interior, que se montó un dispositivo para interceptar una comunicación que me dirigía a un alto cargo del Ministerio y se monta un operativo por parte de la UCO, con la cooperación de los GAR, para hacerse con esa documentación,
Otra cosa es que luego fuera decepcionante el contenido de la documentación. Pero el operativo se establece. ¿Te refieres a esa Como carpeta que también la llevaba vigilancia en mi Koldo domicilio. con un documento impreso? ¿Te refieres a esa carpeta? Sí, era un sobre con una, en definitiva, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que efectivamente se podía haber descargado de la web, y unos documentos del Consejo de Transparencia. Pero da igual el resultado de la pesquisa, ¿no? Lo que importa es la intención, porque se pensaban que había otra cosa seguramente que no esa cuestión tan nimia. Pero también se establece un control, una vigilancia en mi domicilio, una identificación de mi vehículo, una identificación de hoteles donde yo me he alojado. Todo esto antes de ser investigado. Pero también están estas conversaciones también que forman parte efectivamente del sumario de una de las tramas de hidrocarburos, porque hay varias, sobre las que, por cierto, nadie habla. Nadie habla de las conexiones con el Partido Popular. Nadie habla de conversaciones de los protagonistas de estas tramas, donde ahí sí que estamos hablando de cientos y cientos de millones de euros defraudados. Nadie habla de esto. Y de las grandes conexiones que tienen todas estas tramas con el poder político y económico. Nos detenemos simplemente en lo que particularmente a mí me afecta. Pero insisto, yo lo presenté y no tuve ninguna acogida. Por eso me sorprende ahora todo este revuelo, cuando yo hace 5 meses difundí estos mismos WhatsApps. Y la respuesta de los medios fue de indiferencia, cuando no de burla, planteando simplemente que yo estaba buscando una vía de escape, cuando, más allá de la responsabilidad que uno pueda tener o dejar de tener, es muy importante que estas investigaciones extrajudiciales y con una intencionalidad política evidente, pues no se den en un Estado de Derecho, que es lo que antes venía a defender el señor Bonilla. Por supuesto, lo que no puedes poner es los servicios, los recursos y la autoridad que tienes, que el Estado te confiere para establecer o desarrollar operaciones políticas. Eso es lo que no puedes hacer. ¿Pero en qué punto ha quedado demostrado eso? Esa es la diferencia. ¿Perdona? ¿En qué momento ha quedado demostrado eso? O sea, yo veo, por lo que hemos sabido pues de en los un momento WhatsApps, muy claro, cuando en la conversación dice que hay que acabar con el gobierno rojo morado, sí que me interesan esos datos que me tienes que aportar, porque ya está bien de que las hostias siempre vengan de esta parte y no afecten a los otros, que tenemos que estar en la lucha para acabar con este gobierno. Es evidente. Y a partir de ahí dice, muy buena la información que me diste el otro día. Entonces, en lo que acabáis de exponer en el programa, el señor Bonilla sí que le llega la información, la reconoce. Lo que dice es que recoge, transcribe y se lo pasa a otros compañeros. Bueno, posiblemente él no haría nada, no lo sabemos. Pero sí que lo utilizaron otros compañeros. Bueno, Juan Vicente Bonilla... Es lo que pasa también en estas tramas de hidrocarburos, donde determinadas informaciones se van cortando y pegando de una causa a otra. Él, en su defensa, digo, porque no está aquí, pero sí que nos ha dicho que lo que hacía con sus fuentes era seguirles la corriente, y de ahí las barbaridades que decía de Sánchez y el gobierno. Es decir, está hablando con un confidente, con lo cual intenta empatizar con él en ese sentido. Bueno, pues estas conversaciones, si no me corrige nadie, creo que son referidas entre los años 16 y 21. Es una larga relación. Aquí ya no caben, digamos, disimulos. El confidente sabía perfectamente que Bonilla, en ese momento con el nombre de Roberto Alcázar, era de la Guardia Civil. Quedan WhatsApps donde incluso se le pide información sobre causas judiciales, alguna intercesión con algún juez, se le pide intermediación también con el señor Catalá, exministro de Justicia, exsecretario de Estado de Transportes, con su propia hermana, delegada de la Agencia Tributaria de Madrid. Se le piden reuniones en el Ministerio de Fomento, siendo yo ministro, y de los cuales salen satisfechos de las reuniones en el Ministerio de Fomento, no sé con quién, y con la Dirección General de Tráfico, y todo esto se lo va procurando el señor Bonilla, hasta el punto de que incluso este confidente le consigue un puesto de trabajo a la exmujer del señor Bonilla. Lo cual todo esto también enrarece mucho, porque la relación entre un agente de la autoridad y un confidente no debería llegar a estos niveles de relación tan íntimos, y sobre todo nunca un agente de la autoridad
debería ser beneficiado por parte de su confidente, con prebendas. O sea, no tiene sentido que se beneficie de un puesto de trabajo para su exmujer cuando está haciendo un trabajo con el confidente o simplemente para investigar. No tiene por qué beneficiarse. Fijándonos en las fechas, que es que la denuncia de Serrano, de Alfonso Serrano, es en 2022 y el fichaje de Bonilla por Ayuso es al año siguiente. ¿Tú estableces algún vínculo? Sí, claro. Claro, evidentemente, un puesto de esa responsabilidad, pues evidentemente, claro, la ideología coincide, no es casual. Y evidentemente él también, en esas conversaciones, dice que va a tener que buscarse una salida por fuera del cuerpo de la Guardia Civil. También lo dice en las conversaciones. Él estaba buscando también una salida. Tampoco es el único cargo de la Guardia Civil que acaba en empresas y en puestos directivos importantes. Porque se recurre también a los bulos, no solo a la filtración de la información de la investigación, sino también a generar bulos. Llámase paradores. Ahí vamos a eso. Que tengo una colección de paradores. Vamos al tema paradores. Y también lo de la prostitución, porque eso. En definitiva, ¿Alguna vez... un juicio paralelo que busca es que este tema... a la persona, ya no hablar de los hechos de la persona, sino generar un retrato sobre esa persona. Vamos a ese tema. Su dibujo le haga capaz de cualquier barbaridad. José Luis, ¿por qué se está hablando de una fiesta, de unas fiestas en las que había un autobús? Una fiesta continua. Una fiesta continua, sí. Que yo hasta ahí sentía envidia. Digo, bueno, mientras no lo paguemos todos... Sí, eso me ha dicho mucha gente que no ha avisado. Una fiesta continua mola. Pero, ¿en alguna vez has montado una fiesta en paradores con, vamos a decir, profesionales del sexo? Pues obviamente no, y Risto, hasta casi me sorprende que me hagas esa pregunta, porque todo ha sido tan burdo, que yo incluso en algunas ocasiones me lo he tomado hasta risa, ¿no? Pero luego no, veo que de risa nada, que el tema es muy serio. El tema es muy serio porque además lo que se pretende es que vaya calando una imagen sobre uno de modo difuso, no necesariamente con pruebas, y en este caso la desvergüenza del Partido Popular ha sido llevar estos bulos a las sesiones de control del Congreso y del Senado. Y no se cortan nada, pero nada. Y dicen barbaridades, abusando de ese aforamiento. Claro, pero José Luis, la gente en su casa estará diciendo, bueno, ¿qué va a decir él? Claro que va a decir que no. Pero luego hay medios que publican una entrevista con un empleado de un parador diciendo que efectivamente... Un empleado que nunca da la cara, ¿eh? Cierto. Bueno, tampoco... Nunca pone el nombre. No pueden... Y nunca pone el nombre. Bueno, y en algún caso, como las de Turel, en la propia entrevista que se les hace, está inducida, es capcioso. Y llegó aquí y destrozó el parador, ¿no? Destrozó la habitación. Ay, bueno, mejor no hablo. Hombre, o sea, que al final el que está preguntando está poniendo los hechos. Y el otro o lo elude o lo da por hecho. Bueno, yo no estaba, entonces me contaron los que estaban. Vale, es todo muy ridículo. Muy ridículo. Pero lo que importa es, ahí había muchas autoridades, acompañadas de escoltas, de policías, con custodia por parte de la Guardia Civil del parador, como no puede ser de otro modo cuando hay tantas autoridades. Oiga, y nadie se da cuenta de nada. Nadie se ha enterado de nada. Y yo llego casi a la medianoche y a primera hora de la mañana ya estoy desayunando. Para empezar también mi agenda, o para seguir mi agenda, porque era continuar mi agenda oficial, que concluye en un almuerzo con los Reyes, que me regreso en el Falcon de los Reyes. Hombre, para tener una fiesta de esas tendría que estar más que destrozado. O eres un maestro de la fiesta, que también podría ser. A ver si ha habido obras. Y no existen. No hay ningún presupuesto de reforma de nada. Y el director del parador, un hombre que, como pude ver en la comisión del Senado, es empleado de paradores desde Franco, o sea, fíjate, se ha pasado tiempo, lo dice con claridad todo. Todo está desmontado. El otro, el de Sigüenza, estos que decían que había estado en Gredos. Se equivocaron, pero no pasa nada. Ahora vuelven con Sigüenza. Pero es que yo no he estado nunca en mi vida en Sigüenza, ni siquiera en el municipio. Y acredito que no he estado nunca. Pero claro, ya pueden decir lo que quieran. Es que borran los antecedentes. Es que borran las pruebas. Hombre, esto es todo muy grosero ya. Y ya voy por 4 paradores.
Ya Es una campaña de publicidad muy guapa, ¿eh? Te quedan unos cuantos, que paradores no sé cuántos Hay un hay, montón. pero hay Sí, unos me han dicho cuantos. que me quedan como 90. Sí, Pues sí. imagínate, En alguno. la fiesta continua, puede ser un festival. Una campaña. Oye, Es decir, vamos a ver, a mí se me imputó por una operación de mascarillas. Pero aquí ya nadie habla de mascarillas. Habla de paradores, habla de mujeres. Esto es una causa general sobre uno. ¿O estamos hablando de algunos hechos claramente objetivos donde cabe imputarme algo? Porque yo ya de la causa inicial no oigo nada. En definitiva, además, es de todo lo que pueda haber hecho, incluso en la vida privada. E incluso, por ejemplo, mi situación de investigación se retrotrae incluso allá al año 2014. Años atrás. No, la verdad es que ando muy perdido con todo esto. Pero es evidente que esto es una causa general, con un carácter muy retrospectivo, más allá de cuando era ministro, y que me afecta a cuanto haya podido hacer, en lo público y en lo privado. Es un juicio absolutamente hacia mi persona. ¿y quién está Por lo liderando tanto, por ese eso juicio, entenderás José Luis? que no tengo mucho interés en estar participando. ¿De dónde sale ese juicio? ¿Quién es el que está pilotando ese juicio? ¿Cómo? ¿Quién está pilotando ese juicio? General. Bueno, pues no sé quién lo lidera, pero está muy bien coordinado. Y luego, aparte, como genera audiencia y genera interés, pues otros elementos se van añadiendo. Pero es evidente que cuando uno lanza un bulo y a continuación vienen las preguntas en corte, las sesiones de control, todo eso está coordinado. Ahora, no hace falta una gran coordinación. Hay veces que es autocoordinación, simplemente. Pero es evidente que hay un interés y generando, hombre, ahora mismo, por ejemplo, oye, no es inocente que con el aniversario de la moción de censura se quiera utilizar todo este caso que me afecta a mí para decir, mirar, para deslegitimar la moción de censura. Como si la moción de censura se deslegitimara por quien subió a la tribuna. No. Si además, a ver si le entra al Partido Popular en la cabeza, que más allá de la corrupción, de los problemas que tenían, el problema fundamental es que no tenían mayoría parlamentaria. A ver si les entra en la cabeza. Que tuvieron el gobierno porque nos abstuvimos los diputados socialistas. Eso es lo importante. Quédense con ello.